Bien, entonces hemos visto eh, ya la totalidad de las conexiones simétricas. Y hay una de las conexiones simétricas que la vimos en la unidad anterior, la conexión que uno de los devanados se utilizaba en zigzag. Eh, Recuerden de que este tipo de conexión se utilizaba para cargas que típicamente iban a ser muy desequilibradas. Eh, entonces, este devanado, esta forma de conexión, lo que tenía era corrientes, eran devanados que iban a estar en sentido opuesto, la mitad de un, de una bobina iba a estar en sentido opuesto, pero sobre una columna diferente. ¿Sí? Nos queda por analizar ahora esta otra, que es la conexión en triángulo abierto o conexión en V. Este tipo de conexión generalmente lo vamos a utilizar por dos razones. Una es porque nosotros vamos creciendo con la potencia. Entonces, por ahí nos conviene, en función de ir graduando la inversión, nos conviene de un transformador monofásico, le agregamos un segundo transformador. Y lo que he hecho es disponer ahora de un sistema trifásico, nada más de que lo estoy haciendo solamente con dos transformadores. Ya vamos a ver la limitación de esto, pero, o sea, voy a disponer de un sistema trifásico, pero nada más que con dos transformadores. Las tres tensiones lo voy a tener, las tensiones compuestas va a tener, me va a aparecer una tensión virtual entre este punto y este punto, o sea, voy a tener las diferencias de tensiones, nada más que, insisto, estoy utilizando dos devanados. Dos devanados que voy a hacer de esta forma en el primario y dos devanados que voy a hacer también de la misma forma en el secundario. Esquemáticamente, esta es la conexión donde tengo una línea del lado de alta tensión, tengo solo los dos devanados, en el punto intermedio lo conecto a la otra fase, en este caso particular, como agregado le puse desde el lado de mayor tensión, un descargador de sobretensiones y un fusible, digamos. Este descargador de sobretensiones para proteger eh, la línea y los equipos, sobre todo en el caso de descargas atmosféricas, ¿sí? Y lo que hace este descargador, esa sobretensión que viene por la línea, la descarga por medio de un elemento que se llama espinterómetro, lo descarga y lo deriva a tierra. Esto es el símbolo de ese descargador de sobretensión. Del lado de baja tensión, al igual que lo hacíamos en la conexión triángulo-triángulo, le podemos sacar alguna derivación al devanado de baja tensión, hacemos una derivación a sabiendas de que voy a tener las tres tensiones compuestas, voy a tener la tensión simple, pero también esta parte, toda vez de que le pongo una carga monofásica, solamente voy a estar cargando en esta parte del devanado, lo cual no es lo más útil, digamos así. Pero bueno, es posible hacerlo. O sea, voy a disponer de una tensión monofásica y voy a disponer de tensiones también bifásicas. La otra posibilidad, o sea, por un lado voy creciendo, la otra posibilidad es que yo tenga un banco de transformadores armado y se me deteriore uno de los tres. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Desconecto a ese transformador y sigo funcionando con una potencia disponible reducida,
pero sigo funcionando sin ese transformador hasta que le haga la reparación y luego lo vuelvo a poner en servicio. O sea, voy a minimizar el tiempo que está fuera de servicio el conjunto, ya que obviamente esto no se puede hacer con tensión, estas desconexiones, o sea que corto la energía, separo, retiro la unidad dañada y lo que vuelvo a hacer es funcionar, conectarlo de esta forma y funcionar en triángulo abierto, y la única reducción que voy a tener es la de la potencia disponible. Obsérvese que la conexión en triángulo abierto es la equivalente de la conexión triángulo-triángulo suprimiendo un transformador. Así, si por un defecto hay que quitar un transformador de un grupo conectado en triángulo-triángulo, los dos restantes podrán seguirse utilizando para transmitir potencia trifásica, aun cuando quede con potencia reducida. La conexión en triángulo abierto no solo se utiliza como medida de emergencia, sino de que también se instala frecuentemente en zonas en las que se espera que la carga crezca, ya que cuando dicha carga haya aumentado hasta un valor que supere la capacidad del banco en triángulo abierto, podrá añadirse un nuevo transformador convirtiéndolo en un banco triángulo. Aun cuando en la conexión triángulo abierto no figure el transformador que va de la fase CA a la CA en la conexión triángulo-triángulo, y por lo tanto el banco es asimétrico respecto a las tres líneas, cuando se aplican los terminales de los primarios tensiones trifásicas equilibradas, en las líneas de los secundarios se obtienen tensiones casi equilibradas, o sea, es muy pequeño el desequilibrio que se va a obtener. Esto se debe al hecho de que en todo sistema trifásico la suma vectorial de las tensiones entre línea y línea y las tomadas en orden cíclico debe ser nula. Y por lo tanto los vectores que representan las tensiones entre línea y línea pueden dibujarse como los lados de un triángulo, ¿sí? Si las tensiones de los primarios están equilibradas, el triángulo de tensiones primarias es equilátero. Las tensiones de línea de los secundarios BAB y BBC, BAB y BBC, se obtienen directamente de los secundarios de los transformadores, y en vacío estas tensiones de los secundarios están casi en fase y son iguales a las tensiones de los primarios correspondientes dividido por la relación de transformación A, supuesta la misma para ambos transformadores, por supuesto. En esta figura, la de la derecha, se han representado estas tensiones de los secundarios mediante vectores de trazo continuo. La tensión BCA, que es la que me aparece en línea de trazos, entre línea y línea de los secundarios, está representada por el lado del cierre del triángulo de tensión de línea y se ha dibujado con línea de trazos. Por la semejanza de los triángulos de tensiones de los primarios y secundarios, si están equilibradas las tensiones de línea de los primarios, también lo estarán muy aproximadamente las tensiones de línea de los secundarios en vacío. No obstante, como el banco es asimétrico respecto a las tres líneas, las caídas de tensión en las impedancias equivalentes de los transformadores originan un ligero desequilibrio de las tensiones de los secundarios bajo carga. O sea, acá lo que no tenemos en el transformador, que no existe, es la caída en la impedancia equivalente, ¿sí? Tampoco tenemos la corriente de excitación, tampoco tenemos la impedancia de fuga. O sea que es muy parecido, pero no exactamente igual. Decía, no obstante, como el banco es asimétrico respecto a las tres líneas, la caída de tensión en las impedancias equivalentes de los transformadores origina un ligero desequilibrio de las tensiones de los secundarios bajo carga, si bien ese desequilibrio suele tener poca importancia. El examen de la figura anterior, digamos, a esta, indica que las corrientes que circulan por los primarios de los transformadores son iguales a las corrientes que circulan por las líneas A y C,
y que las corrientes que circulan por los secundarios son iguales a las que circulan por las líneas A y C. Así, si son B2 e I2, la tensión e intensidad del secundario nominal de cada uno de los transformadores en un banco a triángulo abierto también serán los valores nominales a plena carga de las tensiones de línea e intensidades de línea trifásica para una carga trifásica equilibrada. O sea, acá no vamos a tener en este caso la diferencia entre tensión de línea y tensión de fase. Van a ser las mismas, en este caso en particular. Y por lo tanto, la potencia aparente nominal del banco es raíz de 3 P2 por I2 en volt ampere. A partir de esta relación, o sea, de 3 transformadores, que cada uno de ellos me aporta un tercio, teóricamente un tercio de la carga, yo le he quitado 2, o sea que tengo nada más que 2 transformadores. Ya de por sí ahí tengo una reducción de una tercera parte, o sea, en teoría estoy utilizando el 66,6% de la potencia, me quedaría disponible el 66,6% de la potencia del, si fuese el banco estuviese completo. O sea, tengo 2 tercios. Pero acá les acabo de plantear una cuestión de que en este caso la potencia es tensión de fase por corriente de fase, ¿sí? Entonces vamos al último punto de esta unidad que me habla cuál sería el factor de utilización y reducción de la potencia del grupo si tengo esta conexión en triángulo abierto. No obstante lo expresado, el banco consta de 2 transformadores con un valor nominal total monofásico de 2V por I. Así pues, el valor nominal trifásico del banco, raíz de 3V por I, es menor que los valores monofásicos combinados, 2V por I, de las unidades instaladas en el banco. Tengo una razón que es la potencia aparente nominal trifásica sobre la suma de las potencias aparentes nominales de las unidades instaladas. O sea, la potencia trifásica sobre las potencias monofásicas. ¿Sí? Es la denominada economía del aparato o factor de utilización del banco y constituye una medida de la efectividad con que se utiliza la capacidad del transformador instalado para alimentar una capa. Así, para un banco en triángulo abierto, el factor de utilización es raíz de 3V por I sobre 2V por I. Esto me da raíz de 3 sobre 2. Este es el resultado, ¿no es cierto? Tengo VI, lo simplifico y es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 es 0,866. O sea, tengo el 86, el factor de utilización es del 86,6%. Pero, es decir, un banco en triángulo abierto de transformadores exactamente iguales se encuentra a plena carga cuando alimenta una carga trifásica equilibrada con el 86,6% de la potencia nominal total de los 2 transformadores instalados. O sea, tengo el 86,6% de la potencia de los 2, no la potencia de los 3. ¿Sí? O sea, tengo el 86,6% del 66,6%. Será pues necesario instalar una capacidad total de transformadores. Si quiero mantener esta potencia, necesito instalar más transformadores, transformadores de mayor potencia, en un banco en triángulo abierto que un triángulo a triángulo capaz de alimentar la misma carga trifásica equilibrada. Este es el principal inconveniente del triángulo abierto frente a cualquiera de las conexiones simétricas. O sea, si yo tengo una carga que alimentar y la voy a hacer con 2, entonces lo que hago es, tengo que poner transformadores de más potencia. 2 transformadores de más potencia individual.
Pero estábamos nosotros analizando el otro caso, que es que se me deterioró uno de los transformadores, entonces puedo continuar funcionando en emergencia con una potencia reducida. ¿Cuánto de reducida? Por ser menor el factor de utilización del banco en triángulo abierto que el del banco en triángulo-triángulo, al quitar un transformador averiado del banco triángulo-triángulo, se reduce la capacidad de carga del banco en mayor cantidad que la potencia aparente nominal del transformador suprimido. En un banco triángulo-triángulo con carga trifásica equilibrada, la intensidad de las corrientes de línea es igual al producto raíz de 3 por la intensidad eficaz de las corrientes que circulan por los transformadores, mientras que en la conexión en triángulo abierto las corrientes de línea son iguales a las corrientes del transformador. Por lo tanto, en un banco de dos transformadores monofásicos conectados en triángulo abierto, tiene una potencia aparente nominal que es igual al producto de 1 sobre raíz de 3, o sea que si le multiplico al 86,6 sobre por los 2 tercios me da el 57,7, o sea, casi el 58%, por la potencia aparente nominal de un banco triángulo-triángulo, 3 transformadores iguales. O sea que el decaimiento de potencia al quitar uno de los transformadores no es del 33%, sino que en realidad es del 42%. ¿Sí? Bueno, con esto damos por finalizado esta unidad. Hemos visto entonces las características de cada uno de los tipos de conexiones y hemos planteado los desfasajes que se van a dar en los distintos tipos de conexiones, ya sea cuando tengamos una conexión triángulo-triángulo, hemos visto las tensiones y las corrientes, cuando tengamos un triángulo-triángulo, cuando tengamos una estrella-estrella, hemos analizado en el estrella-estrella qué sucede cuando tenemos el neutro unido al generador, el lado de mayor tensión, el neutro unido al neutro del generador, y cuando lo tenemos por separado, hemos visto que se pueden deformar esas tensiones. Y después hemos visto las conexiones triángulo-estrella y estrella-triángulo y le hemos encontrado esto que es la principal virtud, que es precisamente en el caso de que haya cargas desequilibradas, lo que es absolutamente frecuente en el lado de baja tensión. Entonces, en baja tensión vamos a tener desequilibrio de fases, en media, en alta, en media nuevamente, no vamos a tener desequilibrio de corrientes entre las fases. O sea, la fase o el desequilibrio va a ser absolutamente menor y proveniente de las diferencias constructivas entre uno y otro, entre una y otra fase del mismo transformador. Entonces, esto van a ser las ventajas, y también hemos analizado las diferencias, los desfasajes que se nos van a dar entre las tensiones y entre las corrientes, incluido, por ejemplo, el cambiar la unión de principios y finales, lo cual nos cambia notablemente los ángulos de desfasaje entre tensiones simples y tensiones compuestas entre primario y secundario. Por último, y hace un ratito, hemos analizado lo que es una de las conexiones asimétricas, que es la conexión triángulo-triángulo. Mientras ustedes piensen, en todo caso me hacen alguna pregunta, yo voy a buscar en mi archivo, voy a buscar lo que es la unidad número 10.
Y ahora sí, ya que lo tengo disponible, escucho si hay alguna pregunta y si no, empezamos ahora con la unidad 10 que trata del paralelo de transformador. Bueno, eh, bueno, este es el contenido de la unidad 10. Y antes de empezar con el primer punto de esta unidad, vamos a explicar de que dos transformadores, vamos a empezar primero por los transformadores monofásicos. Va a haber condiciones para que estos transformadores se puedan conectar en paralelo y vamos a iniciar por lo que son los transformadores monofásicos y luego lo vamos a extender a los transformadores trifásicos, a sabiendas de que hay cosas que se van a cumplir individualmente, fase por fase, en cada uno de los transformadores. Vamos a decir de que dos transformadores están en paralelo cuando lo están sus primarios y sus secundarios entre sí. O sea, ¿qué es lo que está esquematizado en este caso? Tengo un transformador, el T1, otro transformador que es el T2. Fíjense que estamos respetando en este caso las polaridades de los transformadores. Eh, y lo que estoy alimentando es, con esta línea L1, alimento el terminal H1 del transformador 1 y alimento el terminal H1 del transformador 2. Con la línea L2 alimento el terminal H2 del transformador 1 y alimento el terminal H2 del transformador 2. Los secundarios están unidos entre sí y ambos me están alimentando a una carga. O sea, ¿qué es lo que he hecho acá? He puesto dos transformadores que están en paralelo alimentados por una línea común, pero sus secundarios están alimentando a la misma carga. Esto es lo que vamos a definir como paralelo de transformadores. O sea, si dos transformadores están unidos a diferentes líneas, digamos, de alimentación del primario, aunque estén alimentando la misma carga, esos transformadores no tienen que tener estos requisitos que vamos a mencionar ahora, ¿no? ¿Cuál es la razón más común para que estos transformadores se conecten en paralelo? Normalmente es el crecimiento de la carga, o sea, la carga va aumentando, entonces me puede resultar útil poner otro transformador igual o prácticamente igual, para alimentar a esa carga que va creciendo en vez de comprar otro transformador más grande, ¿eh? Entonces, es la razón más común para la conexión de transformadores, el crecimiento de la carga. Cuando se supera la potencia del transformador instalado, se suele optar por disponer otra unidad en paralelo con la existente. ¿Cuáles son las ventajas? Frente a la falla de una unidad, supongamos que uno de los transformadores me falla, se puede seguir operando con la otra, aunque sea suministrando una potencia menor y atendiendo los servicios más importantes. O sea, eh, reduzco la potencia, obviamente reduzco la potencia disponible, pero no me quedo totalmente sin energía y ahí sí me tengo que poner selectivo para ver a qué equipos o a qué sectores estoy alimentando, ¿eh? Otra ventaja es que en algunos servicios esenciales puede ser que por razones de seguridad los equipos se encuentren duplicados y hasta triplicados. Esta es una práctica muy común en aeronaves y en servicios hospitalarios. Hay algunos casos donde
No te podés, si tenés un deterioro y estás expuesto a una máquina que está expuesta, si tenés un deterioro, no te podés quedar sin servicio. Entonces, en vez de uno, tenés dos transformadores. Cada uno supongamos que tengamos un consumo de la carga nominal y cada uno de ellos te va a estar alimentando el 50% de la carga. Entonces, si se te llega a salir uno de servicio, y bueno, con el resto podés seguir funcionando. Obviamente que esto es una inversión importante, digamos, el costo de un transformador no es para nada despreciable, y a todo eso lo tenemos que sumar de que este segundo transformador también va a tener que tener su espacio para el montaje, sus protecciones, su cableado, etc. En general resulta más económico agregar una unidad a la ya existente que poner una nueva de mayor tamaño. O sea, si yo le agrego tengo una unidad, le estoy poniendo una más reducida, digamos una nueva unidad, pero estoy haciendo una inversión menor. Si la demanda es muy variable, y se dispone de varias unidades, se las puede ir agregando a medida que la carga lo exige y reducir las pérdidas que resultan de operar una máquina de gran potencia a baja carga. O sea, si yo conozco la posibilidad de variación, por ejemplo, tengo una planta que tiene un consumo determinado, pero ese consumo depende de la cantidad de líneas que están funcionando y yo tengo 3 líneas funcionando. Pero en este momento, por la pandemia, estoy trabajando con una sola línea, entonces, ¿qué es lo que hago? Saco 2 transformadores, tengo 3 transformadores, saco 2 de servicio y tengo solamente las pérdidas de uno solo, y no de los 3, porque el otro transformador en vacío me está también ocasionando pérdidas. ¿Eh? Por otra parte, y para una dada potencia, siempre la instalación de varias unidades es más costosa, su operación es más compleja y ocupa más espacio que una sola unidad. Bueno, esto es lo que le había anticipado recién. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las condiciones que hay que cumplir para que sea posible el agrupamiento en paralelo. Recuerden, estamos hablando de unidades monofásicas y vamos a establecer una categorización para esas condiciones. Hay condiciones que deben cumplirse sí o sí. Si no, no es posible el paralelo. O sea, son estas 5 primeras condiciones que deben cumplirse sí o sí. No hay forma de evitarlas a cada uno. Y después, en el caso de los transformadores monofásicos, les vamos a agregar otras más, que son las que van a hacer de que la conexión en paralelo sea más eficiente, o sea que pueda obtener un mejor rendimiento de esa conexión en paralelo. Dentro de las que deben cumplirse sí o sí, tenemos esto que es la igualdad de frecuencia de las redes a las que han de conectarse. O sea, tienen que tener la misma frecuencia. Ahora bien, que las redes tienen que tener la misma frecuencia. Ahora bien, si decimos de que se considera que está en paralelo cuando sus primarios y sus secundarios lo están entre sí, no hay forma de que puedan tener distintas frecuencias. O sea, la red es única, por lo tanto, no puede tener un pedacito de la red de una frecuencia y otro pedacito de la red de otra frecuencia. La red es única, o sea que la frecuencia es la misma. Entonces, ¿cómo se entiende esto que es una causa excluyente para poder conectar en paralelo estos transformadores? Entonces, si lo que hacemos es extendemos este criterio y decimos que los transformadores deben ser diseñados para funcionar en la misma frecuencia.
O sea, yo soy un fabricante argentino y puedo fabricar, normalmente voy a fabricar transformadores para vender acá en el país de 50 ciclos. Pero eso no me impide en absoluto de que si mis precios son competitivos, yo me puedo conseguir clientes en Brasil y venderles transformadores en Brasil. Total, lo fabrico, no tengo ningún inconveniente en hacerlo para 50 o 60 ciclos. Lo que sí voy a tener en cuenta, tengo que tener en cuenta de que ese transformador, por más que tenga la misma relación de transformación, por más que sea todo, está diseñado para 60 ciclos, por lo tanto su reactancia, su impedancia equivalente, en realidad van a ser diferentes porque son dependientes de la frecuencia. O sea, aunque tengan el resto de las características iguales, si están diseñados para distintas frecuencias, no lo voy a poder conectar en paralelo. ¿Bien? La segunda condición excluyente también es que tienen que tener iguales tensiones nominales en primario y en secundario. O sea, yo puedo tener la misma relación de transformación, pero tengo un transformador que es de 13,2 a 0,38 kilovoltios. Y tengo otro transformador que es de 13,8 a 0,42 kilovoltios. La relación de transformación me va a dar la misma, pero no son iguales sus tensiones nominales entre primario y secundario. O sea, en este caso, si yo al de transformador, perdón, de 13,8 a 0,38, si al transformador, el segundo transformador, le aplico 13,2, me va a estar dando una tensión menor en el secundario. O sea, la condición excluyente es que tenga iguales tensiones nominales en primario y en secundario. La tercera condición es que tiene que tener igualdad de fases entre primario y secundario. O sea, recuerden, puede haber un desfasaje de 0 grados o de 180 grados. En este caso, o los dos son 0 o los dos son 180, pero no 1 y 1. Y la cuarta es relaciones de transformación muy próximas. O sea, puedo admitir alguna diferencia en la relación de transformación. Generalmente es hasta un 10%. ¿Qué es lo que significa? Que la sumatoria total no va a llegar a ser la suma individual, o sea, la potencia del banco de los dos transformadores conectados en paralelo, perdón, no va a ser igual a la suma de las potencias individuales, pero lo puedo llegar a admitir a esta relación de uno se puede llegar a transformar un poquito en carga del otro. Y la quinta razón es que la potencia nominal del mayor no debe superar al doble de la potencia nominal del menor. O sea, yo puedo conectar en paralelo un transformador de 1 MVA o de 1000 kVA, como lo quieren llamar, con uno de 500. No puedo conectar en paralelo uno de 1000 con uno de 100 o con uno de 350. ¿Sí? Ya lo vamos a explicar, pero es que va a ser irreconciliable la diferencia entre impedancias, entonces no lo voy a poder hacer. O sea, ya lo vamos a calcular a cada uno de ellos. O sea, estas 5 condiciones son excluyentes. Si cualquiera de ellas no se cumple, no debemos realizar el paralelo. Bien. Dejo de compartir. Sony 31. Nos vamos a volver a conectar a las y 40. Vamos a tomar unos minutos y retomamos algunas de las cosas que quiero que queden terminadas hoy. Así que si no hay inconvenientes, ni nadie de ustedes se enoja, y si se enojan se van a tener que desenojar, nos vemos dentro de un ratito.